Regresamos con más noticias 24. Los diputados de la Democracia Cristiana, José Miguel Ortiz y Gabriel Silver, presentaron una indicación al proyecto de ley de reforma a las pensiones que busca que los jubilados puedan retirar sus ahorros de las AFP para así prepagar créditos hipotecarios. Queremos hablar de este tema. Nos acompaña precisamente el diputado Silver. Diputado, muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Cómo está, Patricia y Nicolás? Muy buenas tardes, diputado. Y me gustaría partir primero por la noticia vinculada a las AFP que se registró durante las horas de esta tarde y que dice relación con Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, quien terminó presentando su renuncia al cargo, planteando que lamentaba el revuelo que sus declaraciones le habían provocado, y donde puntualmente, la voy a leer textual, en una entrevista en CNN decía que metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas. Es un poquito mucho esto, por el tema del recurso que llevó la profesora jubilada a la justicia, que derivó en el TC para intentar retirar sus fondos. ¿Qué le parece lo ocurrido con Andrés Santa Cruz? A ver, acá hay dos temas. Uno, obviamente, lo procas de las declaraciones, por así señalarlo, de Santa Cruz, el vocero oficial de la AFP, de la asociación, en este caso, que las representa. Obviamente el tono no se condice con un recurso que hoy día está en tribunales, que más fue objeto de admisibilidad, que es bastante serio y que, cuál sea el destino, va a marcar un precedente respecto de la propiedad del sistema de pensiones y va a tener bastante impacto respecto a nuestro sistema de seguridad social. Uno hubiese esperado haber enfrentado el debate con cierta altura de mira y obviamente y otro tono, y por tanto creo que fue lo prudente que hizo la asociación de AFP en esta materia. Otra cosa es que me gustaría que la AFP fueran al fondo, porque fuera de lo anecdótico o soez que puede resultar el tono de Santa Cruz, lo que uno no entiende al final del día es si en el fondo es el sentir o no de la AFP. Por ejemplo, respecto del tema de la propiedad o la libertad de elegir respecto a la AFP. Uno ve, por ejemplo, a propósito del tema de las pensiones, como hoy día con plata de las AFP, cosa que nosotros hemos cuestionado también en impuestos internos y en la propia superintendencia, hay toda una campaña desplegada diciendo a los cotizantes que a propósito del 4%, esa plata es suya, que es de su propiedad, que reivindiquemos el derecho a elegir. Sí, tengo una AFP. No, pero también la asociación de AFP, que representa al señor Santa Cruz, despliega la misma campaña, tal vez con otro tono, pero anteponiendo justamente estos derechos. Y por otro lado, de hecho, hay ciertos cuestionamientos, para detenerme en ese punto, respecto a cómo se financia eso, porque finalmente la labor que realizan las administradoras de fondos de pensiones tiene que ver con los fondos de todas las personas que están cotizando, y hay quienes plantean que indirectamente se financia esa publicidad con el dinero de los cotizantes. ¿Comparte usted ese planteamiento? Yo creo que por eso nosotros hicimos el requerimiento de impuesto interno para que se declare gasto rechazado este tipo de campaña, porque, como lo digo, ellos hacen una campaña no político-electoral, pero de incidencia de un tema que se está discutiendo en el Congreso. Y eso además se hace justamente con los fondos de los ¿Diputado? Cotizantes. Sí. Y eso, a mi juicio, es ilegal. Pero yo me quería detener un segundo en eso. Sí, me quiero detener un punto porque creo que es súper delicado uno pensar, y ahí hago la pregunta, uno pensar que con los fondos de los cotizantes que administran los fondos de pensiones se están usando para otros temas, que justamente el gran punto que se ha discutido durante esta semana, uno entiende que la AFP han hecho esta campaña, que uno puede decir está bien o está mal, pero lo han hecho con el ingreso que generan por las comisiones, no por los fondos administrados, que es una cosa distinta. Es que ahí está nuestra discusión, porque si nos vamos al tema del financiamiento de la política, todos estamos sujetos al escrutinio público. Yo aceptaría que Nicolás, Patricia financien una campaña respecto a cómo yo voy a votar, pero aquí con plata del punto de vista corporativo, una empresa, si es que quiere llevarlo estrictamente al tema de los costos de administración, está enfrentando una campaña contra un trámite o discusión que hoy día enfrenta el Congreso. ¿Pero se puede pronunciar la Contraloría de una empresa privada? Porque las AFP son privadas. No. Impuestos internos que sea gasto rechazado, porque a mi juicio van fuera justamente del giro ordinario de las administradoras de fondos de pensión. O sea, pueden hacer campañas para captar clientes, para promoverse. Recordemos que estos gastos luego se deducen de impuestos y a nuestro juicio allí efectivamente impuesto interno debiera ser draconiano en esta materia, porque el presente es muy malo. Luego, hablamos del tema del financiamiento a la política. ¿Cuál es la delgada línea roja luego para que estemos financiando determinadas candidaturas que respondan a un determinado lobby de carácter empresarial? Y más cuando en este caso hablamos de
una entidad privada que se financia con cotizaciones obligatorias. El día de mañana puede ser una sanitaria, por ejemplo, respecto a una ley que tramitemos en el Congreso respecto al Código de Agua, etcétera. Y como digo, allí, a mi juicio, espero que la superintendencia haga lo propio. Por eso yo quiero distinguir. Una cosa son las declaraciones destempladas de Santa Cruz, me parece prudente al final del día lo que hizo, pero también sería bueno ir al fondo. ¿Cuál es el discurso o el sentir de la AFP en esta materia? ¿Y cuál cree que es el fondo de las AFP, de la asociación? Es que la AFP debieran entender que ellos administran platas de terceros, en primer lugar, por ley, que los chilenos no tienen posibilidad de elegir, se les descuenta el 10% a todos los trabajadores dependientes y por ende debieran ser más cautos y respetar las decisiones que se discuten efectivamente en el Congreso, ser neutros efectivamente y entender que su rol es administrar pensiones, pero no tener vocerías ahí va mi públicas. punto conceptual, diputado. Tienen que ser neutros porque uno esperaría justamente que todos los actores, cuando se trata de un proyecto tan importante como reforma previsional, tienen algo que decir y poder entregar insumos técnicos, posiciones. O sea, ser neutro es casi omitir que existen justamente en este sistema. A ver, es que, como le digo, ellos son juez y parte. Y por eso digo que la cancha es bastante asimétrica en esta materia. Como le digo, si el señor Santa Cruz fuera su vocería, su posición, y él financiara esta publicidad o el lobby desplegado por ejemplo, respecto al ente público, yo lo entendería. Si estamos en una democracia, todos tenemos que responder por las buenas o las malas decisiones y serán los chilenos quienes decían si estamos tomando buenas decisiones en el Congreso o sus representantes. Pero cuando yo lo hace una entidad, que digo que se financia con la plata de los afiliados, que los afiliados a su vez obligatoriamente cotizan en estas entidades, obviamente el estándar o escrutinio es distinto. Incluso es mayor el escrutinio en estas entidades que, por ejemplo, una empresa privada que pueda realizar un lobby efectivamente contra un determinado acto o decisión que estemos tomando en el Congreso. Sí, tratemos, diputados, de precisamente avanzar en lo que puede haber sido el fondo de la crítica que plantea Andrés Santa Cruz, ahora renunciado a su cargo de presidente de la Asociación de AFP. Él decía, lo que les preocupa es derribar el sistema económico, no que les preocupe la gente. A otro gallo con ese cuento, decía él. Y además, también planteando que directamente con este tipo de ideas de poder retirar el dinero de los fondos, se ponía en riesgo que el día de mañana la gente tenga una jubilación. Es que yo creo que, sin quererlo, dijo una verdad del porte de una catedral, y eso es lo que estamos discutiendo en el Congreso. Nosotros tenemos en las administradoras de fondos de pensiones un sistema de seguridad social diseñado o pensado 100% en tener mejores pensiones, o lo que tenemos derechamente es un sistema de apalancamiento de capital que ha hecho que gran parte de las empresas nacionales hayan tenido tal vez a menor costo la posibilidad de acceder a capital versus efectivamente otro tipo de empresas extranjeras que el poder instalarse en Chile o el poder desarrollarse en Latinoamérica les hubiese sido más caro. Porque claro, yo aquí puedo entender lo que dice el señor Santa Cruz entre líneas. Si todos retiráramos nuestra plata de un día para otro, obviamente se produce tal corrida del punto de vista financiero o bancario que el sistema económico financia. Pero eso está a la sazón de que, de alguna manera, el sistema de AFP ha cumplido este doble vehículo. Sistema de seguridad social, por un lado, y también de apalancamiento de capital o de financiamiento de gran parte hoy día de las empresas que hoy día están en el IPSA, en nuestro sistema. Y uno dice, ¿por qué tenemos una aerolínea que ha crecido tanto, efectivamente, y se ha diversificado tanto? Por eso de un hecho esencial que se acaba de comunicar, porque ha accedido justamente a capitales tal vez en un menor costo de lo que hace otra aerolínea tal vez internacional en el mundo. Ahora, si ese es el temor, que si se permitiera esto, la mayoría de la gente iría a retirar su dinero, ¿se puede interpretar como una señal de lo deslegitimado que está el sistema? Bueno, la poca credibilidad obviamente del sistema descansa en que si esto llega a suceder. Y por eso yo creo que es un debate que vino para quedarse. Hoy día se está dando en el Congreso. Yo creo que lo peor es quitarle el bulto al problema y pretender invisibilizarlo, porque los chilenos quieren un sistema de seguridad social, no juntar plata para que una empresa el día de mañana capitalice, sino que por el contrario, para su jubilación. Y allí, de alguna manera, está el corazón del debate. Sí, y en ese corazón del debate, diputados, ustedes junto al diputado Ortiz están proponiendo esta indicación a la reforma previsional de justamente dar una opción, una ventana para aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos, puedan pagar parte de este crédito hipotecario, la situación que sucedía con esta profesora María Angélica Ojeda, con ciertos requisitos. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué ahora se presenta por parte de ustedes esta indicación? A ver, yo creo Uno diría que mucho la reacción de justamente el tema que se ha reabierto, y un tema que, ojo, quiero agregar otro elemento.
No Más AFP, que ha estado asesorando justamente a esta profesora, ha dicho, lo dijo Luis Mesina en un programa de televisión, que ellos no están a favor de retirar los dineros de los fondos provisionales para el uso distinto a las jubilaciones. Mire, yo creo que es interesante el debate primero que se instala. Obviamente no estamos descubriendo la rueda, sino que entendimos con los diputados que presentamos esta moción de carácter bastante transversal que aquí en este debate hay una discusión que es mucho más grande, que es la propiedad, obviamente, de los fondos. Segundo, yo quiero decirlo muy claro, nosotros también entendemos este dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Por eso es que nosotros lo que estamos planteando es un retiro único, vale decir, por una sola vez, de manera extraordinaria o excepcional, que es al término justamente de mi jubilación, cuando tengo 60 o 65 años, sea varón, efectivamente, cuando llegue la edad de jubilación. O mujer, vale decir cuando ya pasó todo el periodo de acumulación o de ahorro, ya en este periodo donde sea el periodo de multifondo, inversión, luego recordemos que lo que nosotros juntamos pasa simplemente un análisis de costo financiero. Si lo que tengo en valor cuota, porque luego no es que se reinvierta ni se haga multifondo con estos fondos, ya sea modalidad de retiro programado o de renta vitalicia, en UEF queda fija. Y allí, obviamente, muchos, y todos somos adultos, yo creo que ahí sí que los chilenos tenemos la posibilidad de decidir, tenemos que decidir si nos conviene prepagar, por ejemplo, una deuda hipotecaria, cuando es la única vivienda, en este caso, de la persona, o optar justamente por el pago indiferido de nuestra pensión, que puede ser total o puede ser parcial, dependiendo de cuándo se amortice. Todos conocemos como la estructura de un crédito hipotecario. Buena parte es la amortización que hace del capital, pero gran parte de ella es intereses. Y muchas veces el costo alternativo de tener una cantidad en stock nos permite ahorrar gran cantidad de intereses versus efectivamente recibir el mismo prorrateo de la pensión, pero obviamente pagando una cifra distinta. Y esa evaluación queremos que la haga obviamente la persona al momento de jubilarse. ¿Sería solo esa excepción, la del crédito hipotecario? Porque algunos dicen, tal vez si tiene una enfermedad catastrófica. Mire, ahí obviamente hay otros países que han optado por ese tipo de situaciones. Nosotros, para evitar toda subjetividad, queremos que sea esta. Incluso pusimos la norma que es la AFP, la que paga directamente al banco. No hay un depósito efectivamente o devolución de platas para que termine tal vez pagando una deuda de corto plazo u otro tipo de contingencia que, por entendible que sea, la necesidad tiene cara de hereje, puede tener un destino distinto. Y lo otro también que queremos señalar que, del punto de vista social, una cosa es que un joven, un trabajador, un profesional pague una deuda hipotecaria, que es lo más normal del mundo en nuestra etapa laboral. Pero lo que no se entiende es que a los 60 o a los 65 años la persona continúe pagando su crédito hipotecario. Y esa evaluación, si se quiere, financiera, es obviamente la que queremos devolver a la persona que elija. Y a mayor abundamiento, lo siguiente. Primero, va a quedar liberado efectivamente del dividendo, por eso que al final compara dividendo versus pensión, es una evaluación netamente financiera, y entendiendo que, si bien va a tener un impacto en la pensión, porque si yo retiro capital, obviamente mi pensión es más baja, como aquí hablamos de un target, un objetivo de hasta 3.000 UF, lo hicimos 3.000 UF avalúo fiscal, que es más o menos en línea con lo que va la reforma tributaria, que recordemos el IVA de la construcción está también en el beneficio hasta allí. Hablamos de personas que en Chile la tasa de retiro es cerca de 1/3, por tanto pueden moverse a recibir lo que le queda de pensión, luego de retirar efectivamente para amortizar un crédito hipotecario y, por ejemplo, acceder al APS o al pilar solidario de la clase media. Y creemos que ahí hay un gap de oportunidad que puede ser incompetible, por así, disculpe la expresión, a la hora de solamente recibir la pensión. Vale decir, dejar de pagar el dividendo, amortizar capital e igualmente ir por el pilar solidario de clase media y robustecer de alguna manera ambos ítems. Diputado Gabriel Silver, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, diputado. Buenas tardes.